El fantasma errante. Tenemos en la línea a Yanko Alegría, que ya tiene lista su experiencia. ¿Cómo estás, Yanko? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, Gina, Nacho, a todos los Peluda Avengers del chat, a todos los muchachos del chat, a todos los que escuchan a Mano Peluda. Muy bien, gracias a Dios. Bien, pues qué ya tenemos bueno ganas, que te reportas y quieres dar pues este testimonio para quedar aquí grabado en los archivos de esta emisión. Yanko, ¿de qué se trata tu relato? Pues hace 24 años sí. Yo estudiaba en un seminario católico romano. Sí. Y nos tocaba los fines de semana ir a participar en un trabajo de pastoral y ayudarle a los padres en las comunidades, todo eso. Y a mí me asignaron una parroquia por allá por el Estado de México, por Tultitlán. Entonces era un sábado normal, común y corriente. De hecho, ese día fue en particular, un día muy tranquilo. No fueron los otros compañeros a la parroquia, me quedé yo solo con el padre. Terminamos de comer y estábamos en la mesa comentando, platicando cosas, y llega una de las secretarias de la parroquia y le comenta al padre: hay una familia que necesita hablar con usted porque quieren que haga usted una bendición en su casa. Pues se levantó el padre, me quedé yo en la mesa terminando mi café, todo eso. Me fui a mi cuarto y pues era la hora de preparar materiales, todo para las clases en la tarde, todo. Y de repente llega el sacristán corriendo: que dice el padre que te prepares y que agarres tus cosas y vámonos. Precisamente ese día, en la mañana, le habían regalado al padre, a la comunidad, le regalaron un vehículo nuevecito, o sea, modelo 94 para esos entonces, un auto de esos compactos, pequeñitos, muy bonito. Sí. Nuevecito de agencia. Okay. Wow. La otra familia yo recuerdo, lo que alcanzo a recordar porque fue un hecho un poco impactante, entonces muchos datos se me borraron por todas las circunstancias. Solo lo que recuerdo que era un doctor que venía de Michoacán con su familia y sus dos niños, un niño como de unos 7 años y el más pequeñito de 5 o 6. Ellos subieron a su vehículo, el padre y yo nos subimos a su vehículo, nos enfilamos por toda la vía López Portillo y fue un recorrido bastante largo. No recuerdo exactamente el lugar, solo recuerdo entre sueños, por así decirlo, un letrero que decía Prado, Ecatepec, Villa de las Flores, una cosa así. Sí. Hace 24 años esa zona era zona de cultivo, eran huertas, y obvio empezaron a vender los terrenos, empezaron a hacer fraccionamientos muy grandes. Entonces era una acera, eran laberintos para entrar a estos lugares. Cuando llegamos a la entrada principal del fraccionamiento, empezó una sensación así como de incomodidad, como de zozobra, como de angustia, y yo notaba el semblante del padre, que igual veníamos platicando, él una persona siempre muy jovial, muy amable, siempre sonriente, una persona que le gustaba motivar sobre todo a los jóvenes. Sí. Tenía un carisma con los jóvenes muy muy grande, y su semblante empezó a transformarse así, a ponerse ceñudo, así como si tuviese un dolor de cabeza, un malestar. Sí. Y exactamente en la pluma del acceso, o sea, el doctor entró y se estacionó aproximadamente a unos 30 metros de la pluma del acceso. Cuando cruzamos la pluma del acceso, el automóvil se empezó a jalonear y se detuvo. O sea, se paró en seco el motor y no arrancó, o sea, la marcha muerta. Entonces, pues nos quedamos viendo el padre y yo, y me dice: tranquilo, ya sé qué es. Me dice: saca tu Biblia. Él se puso la estola y empezó a hacer unas oraciones,
y me decía, arráncate, a ver, agarra un salmo, el que sea, y léelo. Conforme yo estaba leyendo el salmo, el padre trató de darle marcha al auto otra vez, hasta que arrancó. Al tercer intento arrancó, y se empezó a jalonar, pero empezó a avanzar poco a poco, hasta que llegamos al domicilio del doctor y su familia. Sí. Bajamos las cosas, el doctor, su esposa, los niños se quedaron en el parque, no entraron con nosotros. La señora abrió la puerta, la chapa, con su llave, y en ese momento pues el padre agarró y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo trató de entrar, y yo veo como que se regresó y pareciese como que se iba a desmayar. Entonces pues solamente me acerqué y lo sostuve y me dije, tranquilo, no pasa nada. Y entonces se empezó otra vez, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Echó un poco de agua bendita en el marco de la puerta y él entró. Sí. Entró la señora, entró el doctor. Cuando traté de entrar yo, sentí como si una telaraña gigante, no sé, una sensación extraña, horrible, se me pegara en la cara y me regresara hacia afuera, o sea, no me permitía entrar. Hice 2 intentos, hasta me tuve que agarrar de la puerta. Una energía que te impedía ingresar a este lugar, Yanko. Sí, y pues son situaciones que no está uno acostumbrado. Sí. No sé, tendría yo aproximadamente unos 23, 24 años. Entonces, o sea, todas estas situaciones en muchos momentos son ajenas a nosotros, sobre todo cuando estamos en un lugar de formación de vida espiritual. Entonces, eso choca contra la lógica y sin embargo somos conscientes de que pues nos enfrentamos contra este tipo de entidades y de situaciones. Sí. Entonces, bueno, entró el sacerdote, entramos, era una casa muy bonita, una casa muy grande. Ahorita les explico toda la situación de esta casa, que tenía algo muy en particular. Entonces entramos, tenía una escalera de caracol así, en mármol, muy bonita. Esa casa, por alguna razón o por alguna circunstancia, se quedó como casa modelo. O sea, todos entraban a ver el tipo de casa, etcétera, etcétera. La muestra. Las casas, ¿perdón? La muestra, digo, la casa muestra. Era la casa muestra. Obvio, la tenían muy bien arreglada, con acabados de lujo, etcétera, etcétera. Las casas de alrededor no eran tan impactantes como esta. Esta estaba en el centro del fraccionamiento, con un jardín muy, 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 muy grande, muy bonito, muy bien arreglado, un garage enorme, etcétera. Las otras eran más modestas, pero muy bonitas. Entonces, el doctor se estaba mudando de Michoacán para la Ciudad de México y no encontró nada que le gustara en la Ciudad de México. Se empezó a ir a los alrededores y por obras del destino y de la casualidad llegó a ese fraccionamiento que se estaba formando. Cuando vio el precio de la casa, quedó impactado. Por supuesto que fue a ver la casa, fue amor a primera vista. Me quedo con la casa, dijo el doctor, y a los 3-4 días la familia empacó sus cosas, se vinieron de Michoacán y se instalaron. ¿Yanko se quedó enamorado porque el precio era muy económico o por qué? Pues sí, porque aparte de que la casa estaba muy bonita, estaba muy, 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 muy barata, muy económica la casa. Entonces, pues llegaron, se instalaron, y la recámara donde se quedaban los niños pues era una recámara bastante amplia, muy bien ventilada, tenía una corriente de aire muy, muy, muy fresca, era una habitación muy bonita. Okay. Pero con el paso del tiempo, el niño más pequeño empezó a tener pesadillas y que soñaba con una presencia, una sombra,
y constantemente iba, le tocaba a los papás, se quedaba con ellos a dormir y pues no, vete a tu cama, quédate en tu cuarto. Se empezaron a preocupar hasta que el niño empezó a presentar ciertos moretones en la espalda, empezó a tener su semblante bastante enfermizo, empezaron a salir ojeras, empezó a bajar de peso, y lo que remató la cosa fue que empezó a tener arañones en las piernas, en la espalda, en el cuello, y se veían a veces pues como una mano que se le veía así pintada, ¿no? Es lo que nos comentaba el doctor. Sí. Entonces, a raíz de eso, pues el doctor empezó pensó que era alguna cuestión psicológico, fisiológica, por el cambio de lugar que les había afectado, pero el niño no mejoraba. Optaron por quitarlos de esa habitación, se pasaron a la habitación de visitas y hubo cierta mejoría, pero el niño no estaba a gusto. Habían llamado a otros sacerdotes del área cercana, habían hecho la bendición, pero no había mejorías. O sea, sentían una presencia, sentían ese ambiente pesado, esa como tristeza, no sé. Y se sentía presión en la casa. Sí. Se sentía una no sé, no lo puedo describir en palabras, pero es como cuando está uno en depresión, como cuando está uno en un funeral, como cuando un proyecto no nos sale bien y es una tras otra, o sea, es una cosa muy rara. Sí. Ok, entonces el padre, el sacerdote con el que yo trabajaba, él tenía un ministerio muy especial. Él se dedicaba a las oraciones de sanación. Ajá. Yo recuerdo que en 1 o 2 ocasiones lo auxilié en uno de estos servicios y pues son impactantes porque pues perdón, se ve que la persona pues está infestada, hay presencia demoníaca y es otro pues para otro relato. Sí, muy bien. Entonces, pues el padre hizo ahí un breve discurso, les explicó, tranquilos, no pasa nada, es su casa, siempre recuerden lo que es su casa, ustedes son los dueños, son los propietarios y ustedes saben a quién sí y a quién no invitan. Y esa presencia que está aquí, pues no es bienvenida, ¿verdad? Entonces, es su casa, ténganlo en conciencia y vamos a pedirle a Dios. Bueno, comenzó el servicio. Empezó a rociar agua bendita. Sí. Y en la cocina, las llaves de los fregaderos, los lavabos del baño, se empezaron a abrir y hacían un ruido como cuando se va el agua mucho tiempo y se reinicia la bomba. Salía con mucha presión. La señora trataba de cerrar las llaves. Las luces se prendían y se apagaban. Y el doctor, yo recuerdo que le comentó a su esposa, oye, ve a cerrar la llave principal, ve a apagar el switch, la caja de fusibles, todo eso. Le dice, oye, eso está apagado desde hace 2 días, todo está cerrado, o sea, no había energía eléctrica, no había servicio de agua. Y fue cuando el padre y yo nos espantamos un poquito. Obvio, si se espanta uno, si da miedo. Continuamos con el servicio, él siguió rociando agua bendita. Poco a poco se fueron tranquilizando las cosas. Nunca hubo una manifestación de malos olores, nunca vimos una sombra, nada, pero era ese constante... La atmósfera. Sí, extrañísimo, muy, muy impactante. Sí. Poco a poco el ambiente en la planta baja comenzó a cambiar. Se empezó a sentir así un aire fresco, porque estaba haciendo mucho calor dentro de la casa. Estábamos a mediados de noviembre, en la zona centro de la República hace frío. Estábamos afuera, no sé, eran las 3, 4 de la tarde, no sé, 10, 12 grados. Adentro de la casa era un calor similar al de Mérida, 32, 33 con humedad y ese ambiente pesado. Poco a poco empezó a cambiar la situación, se tranquilizaron las cosas en la cocina, las luces se normalizaron, pero de la escalera, esa es una de las cosas que a mí me dejó impactado. Sí.
empezamos a escuchar en la planta alta cómo se empezaron a cerrar las puertas así de sopetón, todas, pum, 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 pum. Y de pronto del inicio de la escalera hacia abajo empezó a bajar una especie como de remolino de fuego de unos 30, 40 centímetros, y así girando y chisporroteando, escalón por escalón, bajando, bajó hasta la estancia donde estábamos nosotros, y había una mesa de mármol de ónix muy, muy grande. Se subió a la mesa y empezó a dar vueltas, a girar alrededor de la mesa. Y entonces recuerdo que el padre sacó el ritual, empezó a echar agua bendita, y el sonido del agua bendita cuando caía en el piso, sí, como cuando cae sobre una superficie caliente, sí, el sonido del cómo se evaporaba el agua, y eso es muy, muy impactante. El remolino, esa entidad que bajó, inmediatamente bajó de la mesa, se subió la escalera nuevamente, escalón por escalón, y cuando llegó al inicio de la escalera, se desapareció. Y el padre me dijo, vente, y subimos los dos inmediatamente, y él empezó a rociar agua bendita, yo seguía con los salmos, y no pares, dijo, no pares. Y empezó por habitación, hasta que llegamos a la habitación de donde estaban los niños, que estaba desocupada ya. Sí. Entonces, cuando nos acercamos a la puerta, el padre iba a abrir. Adentro de la habitación se escuchaba como si hubiese, no sé, 5 o 6 personas adentro, pero destrozando todo el lugar. O sea, se escuchaba cómo azotaban las sillas, cómo volteaban las camas, ruido de cristales, un caos. Entonces el padre me puso la mano en el pecho y me dijo, espérate. Empezó a hacer la oración, empezó a poner agua bendita alrededor del marco de la puerta, él abrió la puerta, y efectivamente entramos, y la habitación era un lío, estaba todo volteado patas para arriba. Inmediatamente empezó a rociar agua bendita. Había un closet en particular en donde el niño más pequeño mencionaba que donde veía la sombra a la entidad, sí, que salía de ese closet, y en ese closet se seguía escuchando el ruido, se escuchaba así mucho barullo. Oye, pues esa manifestación de la energía que bajó por la escalera, un remolino, es nada más y nada más que la presencia de pues un demonio que andaba por ahí atormentando a la gente, molestando como es su costumbre. Pero no te quito la palabra, continúa narrándonos esto que estuviste viviendo ahí. Muy bien. Pues entonces estábamos ahí en la puerta del closet, escuchando todo el barullo, el movimiento que se escuchaba desde adentro. Entonces yo hice, o sea, el más jovencito, el más intrépido, estaba aterrorizado. Yo estaba en mis pensamientos, o sea, no pensaba, simplemente actuaba. Uh-huh. Y mi impulso fue, o sea, primero abro yo y el padre que entre después, no sé. Yo hice el intento de abrir la manija del closet. Nuevamente el padre me tomó de la mano y me dice, espérate, tranquilo. Yo solo recuerdo que empezó a hacer unas oraciones en latín. Sí. Me quitó la mano. Él abrió la puerta del closet y en ese preciso momento empezaron a salir cajones volando, todo lo que estaba en el closet, pero yo recuerdo los cajones cómo salían, se estrellaban en las paredes y se despedazaban, o sea, se despedazaban así completamente. Los juguetes de los niños, todo que eran, o sea, la mamá tenía sus cosas así muy ordenaditas, todo. Los juguetes no regados, destrozados, rotos completamente. ¿Tú los veías volar? Sí, salían así directo a nuestra cara y pues nos teníamos que cubrir. De hecho, yo no tengo la cicatriz, pero sí me abrió por un costado de una ceja. Sí recuerdo que empecé a sangrar un poco. Al padre sí, uno de los cajones sí le alcanzó a golpear en la frente con bastante fuerza. También se tambaleó un poco, pero se alcanzó a sostener.
Y en ese momento, cuando estaba lo más, y se escuchaba como si se estuvieran peleando unos perros adentro del cuarto, adentro de la habitación. Y en ese momento el padre me empujó. Yo, o sea, con la sotana, todo lo que llevaba puesto, salí volando, caí al piso, sentado, con la Biblia en la mano. Sí. Él se metió y cerró la puerta. Por 2 segundos se siguió escuchando el ruido, se siguieron escuchando los rugidos aquellos, y de repente un silencio completo. El doctor, su esposa, estaban pasmados. Yo estaba pasmado, estaba tirado en el piso, pero ya no podía reaccionar. O sea, me quedé viendo la escena hasta que el padre abrió la puerta con toda tranquilidad. Estaba limpiando un poco la sangre que tenía en la frente. Me dice, ya está tranquilo. Ay. Parece ser que después de la bendición, después ya con más tranquilidad, el padre hizo la bendición alrededor de la casa, todo, lugar por lugar, rincón por rincón de la casa. Recuerdo que llevaba óleo consagrado, puso un poco de óleo en las paredes, en los dinteles de las puertas, en las ventanas, ungió a los niños, ungió al doctor y a su esposa, me ungió a mí, él se ungió a sí mismo, y nos despedimos. Esa fue la última vez que yo accedí a ese domicilio. Volví a ver al doctor aproximadamente como al mes de que habíamos ido a su casa, y pues estaba con su esposa, con sus niños, y me dice, ¿sabes qué? Ya nos fuimos de la casa, ya dejamos la casa. No la pudo vender, lo que él me comentó, no la pudo vender, la puso en venta, no la pudo vender. No me interesa que se quede esa casa, dice, porque nadie va a poder vivir ahí. Ya no pasó absolutamente nada, pero el recuerdo de su niño con estos padecimientos, lo que nos tocó vivir a todos nosotros en ese momento, a ellos los impactó mucho. Empacaron sus cosas y se regresaron a Michoacán. Después, con el paso del tiempo, a mí se me olvidó, hasta una ocasión que me recordé y fui a visitar. Yo ya no estaba en la parroquia con el padre, pasó mi periodo de servicio en la parroquia, pero yo lo iba a visitar una vez al mes, cada 2 meses. Yo creo que después de un año lo fui a visitar nuevamente y platiqué con él y le comenté, oiga, ¿y qué sabe usted de la familia, del doctor, de su esposa, de la casa? Me dice, mira, lo último que sé es que esa casa quedó completamente abandonada, se quedaron los muebles, se quedaron muchas cosas de la familia ahí. Optaron por donar, o sea, como nadie quería comprar la casa, nadie quiso comprar la casa, optaron por no sé si contactaron al doctor, el doctor donó, regaló el terreno, demolieron la casa, y parece ser que cuando demolieron todo aquello, en la parte del cimiento que daba exactamente a la habitación de los niños, sí, habían dejado mucho tiempo atrás, exactamente en donde estaba esa casa, estaba una construcción que la usaban los que eran los dueños del terreno cuando eran huertas, cuando era zona agrícola. sí. Era una casucha en obra negra que utilizaban para guardar fertilizantes, semillas, maquinaria, todo eso. Abandonaron el trabajo del campo, la casa se quedó, la casucha esa se quedó ahí. Obvio, empezaron a llegar ahí y se hizo un nido para muchas actividades, para quienes iban a tomar y se quedaban por ahí tirados, para irse a drogar, etcétera, etcétera. Y al parecer todavía encontraron ahí vestigios de cuestiones de brujería, pero no brujería cualquiera. Sí. Encontraron sangre, encontraron instrumentos no sé, cuchillos y cosas así, y símbolos satánicos. Entonces parece que en esa casa estuvieron investigando y sí encontraron 2 o 3 cadáveres por ahí. Oh. No quisieron hacer investigaciones, y sobre la construcción
usaron de cimiento y construyeron esa casa, que al final de cuentas creo que terminó siendo una iglesia y ahora es la parroquia del lugar. Hasta ahí, y creo que con eso se detuvo toda esta situación. Una situación bastante fuerte, Yanko, la que vivieron, pero ahorita que dices que construyeron ahí una iglesia, no creo que con eso se haya terminado. Me imagino que ahí todavía se registra alguna situación extraña, a menos que ya hayan hecho algo para tratar precisamente toda la brujería que ahí hubo, los rituales que se llevaron a cabo. Y es que muchas personas creen que al construir sobre un terreno, pues ya se olvida lo que ocurrió ahí, y no, definitivamente continúa. Aquí, por ejemplo, hay varios elementos. Uno, el hecho de que compraran una casa como la describiste, era una casa muy bonita, grande, y que el precio, pues a la persona que la compró se le hizo magnífico. Entonces ahí puede ser la primera alerta, porque las casas que tienen este tipo de situaciones difícilmente las pueden rentar, las pueden vender. Una manera de pues deshacerse de ellas es precisamente darla a un precio muy atractivo para que las personas digan, yo me quedo con esta casa, con este departamento, pero pues es que esa construcción va con un regalo aparte, ¿no? Sí. Y yo recordé mucho, por eso se me movieron los recuerdos. Ajá. Cuando me recuerdo a una señora, fue hace una semana, 2 semanas, que llamó una señora de Cancún que tenía la misma situación en su casa. Sí. Y yo estaba en el chat mandando mensajes, que le bendigan su casa o sálgase, no sé. Ajá. Porque... Que nada más pudo estar 3 meses. ¿Perdón? Nada más pudo estar ahí viviendo 3 meses. 3 meses, sí, porque son, o sea, después de lo que yo viví acá en esta casa por el Estado de México, recordé y volví a vivenciar con lo que narraba la señora, y sí, son situaciones que no, tal vez muchos pueden decir, te acostumbras, sí, pero no se acostumbra uno. No es bueno acostumbrarse. Mejor poner tierra de por medio y pues no sé, buscar la manera de solucionar la presencia de esas entidades. Es que hay diferentes tipos de presencias o fenómenos sobrenaturales. Hay personas que dicen, bueno, me acostumbro, que de repente sienten que ven una sombra, que escuchan un ruido y bueno, se llegan a acostumbrar. Sin embargo, cuando ya pasamos a la siguiente categoría y que además está involucrado el hacer, que hicieron más bien rituales, que ya hay energía, que incluso el fenómeno poltergeist ya puede estar ahí, que vuelan las cosas, bueno, definitivamente, como tú dices, lo mejor es poner tierra de por medio, alejarte, y ya lo económico, lo que vale la casa, ya no te interesa, porque lo que quieres es salvar la vida de tu familia, que estén bien, y alejarte y olvidarte de ese episodio. Así es. Se nos va a quedar en la mente de muchos todas las situaciones que viviste, y a partir de ahí tú decidiste ya no seguir en este ministerio, o qué es lo que te decidió a yo no continuar. No, de hecho sí terminé, sí me ordené. Sí. Estuve 14, 15 años de ministerio, pero por motivos de salud me retiré. Ya estoy retirado. Y pues ahora, como les comento a muchos de los muchachos en el chat, trabajo como cualquier persona. Ajá. Estoy trabajando actualmente en la recepción de un hotel. Muy bien. Y bastante bien. Me tocó ir, tuve muchas experiencias de ese tipo, ya como ministro a mí en persona. Uh-huh. Pero ya lo ve uno desde otra perspectiva. Claro. Sí impactan, sí te mueven el tapete, pero siempre está uno con la conciencia de que hay alguien que te respalda, alguien que te protege, alguien que está atrás de ti y que puede manifestarse el mismísimo enemigo en persona, sí, y con cuernos, cola, que es una representación que no es así. Claro. Y sin embargo, no se doblega uno, no se puede doblegar uno, porque está en juego
nuestra salvación y la salvación de la otra persona. Sí, desde Entonces, luego. se tiene uno que hacer valiente. Es como si fuésemos, no sé, las fuerzas especiales, el SWAT, una cosa por el estilo, Sí, que aunque estén los balazos muy duros, bueno, pues uno tiene que hacer frente y dar la cara y tratar de salvaguardar a las personas que están detrás de nosotros. claro que sí, Yanko. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú de esos sacerdotes que a veces se niegan a ayudar a la gente porque dicen que ese no es su ministerio, que eso no es de ellos, y entonces pues se echan para atrás, literalmente, lejos de ayudar a las personas, por lo menos como le llamo yo, con los primeros auxilios, ¿verdad? Yo sé que requieren de ciertos trámites, de cierta especialidad o especialización, pero pues la gente se acerca a los padres, a los sacerdotes, con la fe de que les van a ayudar. Y cuando les dicen eso, te lo digo porque aquí nos lo han contado, seguramente has escuchado, la gente se decepciona mucho. Sí, no, yo creo que sobre todo es ignorancia. O sea, me atrevo a decir eso. Porque se supone que cuando está en cualquier iglesia, en cualquier institución, a cualquier grupo de fe en el que estemos dentro, hay de todo tipo, de personas. Y yo le atribuyo esto al miedo, a la ignorancia, pero sobre todo a veces a una falta de compromiso, porque se supone que pues nuestra vida está para eso, para la atención espiritual, y toda esta serie de situaciones, digo, por eso me atreví a llamar, a compartir estas experiencias. Gracias. Porque es parte, o sea, no es algo que esté ajeno completamente a nosotros. Cada relato, cada historia que escuchamos de todas las personas que tienen el valor de hacerlo, que no todos tienen ese valor, porque yo lo he escuchado y me da tristeza. Cuando dicen, es que nos toman de a locos, y de verdad, nos toman de a locos. Estando dentro de una institución así, nos tiran de a locos. Ay, hijo, eso son historias, son cuentos. Te vamos a mandar al psicólogo, no sé. No, o sea, son realidades con las que convivimos constantemente. Está en las Sagradas Escrituras, está en las experiencias de todas estas personas. Lidiamos con cuestiones espirituales, lidiamos con demonios, lidiamos con entidades, lidiamos con toda esa realidad, me atrevo a decirlo así, porque es eso, una realidad alterna en la cual nosotros estamos inmersos. Somos seres humanos que trabajamos, comemos, nos dormimos, vamos al baño, etcétera, etcétera. Pero también está la otra parte, la que no se ve, la parte de la espiritualidad, el alma, los ángeles, las entidades celestiales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos predicar algo que no existe, porque por convicción sabemos que existe. Y si está en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo fue el primer exorcista, porque ahí está, y nosotros desde la fe y desde nuestra experiencia podemos decirlo, claro que sí. Yo lo veo, lo he vivido, lo he visto, lo he experimentado, y no es fácil, es complicado. O sea, es complicado porque para poder hacer frente a una entidad, por supuesto que uno se tiene que preparar espiritualmente para hacer frente a estas situaciones. Sí, cierto. Pues Yanko, muchísimas gracias. Espero que más adelante nos vuelvas a compartir otras de estas anécdotas que tienes, interesantes por demás, y que, bueno, nuestra gente que nos está escuchando también sepa que siempre hay una salida viable, positiva, sobre todo cuando se fundamenta en la fe, ¿no? Así es, y que no se cansen de buscar. O sea, es difícil, de verdad que es difícil, porque buscar, me voy a atrever a decirlo así, encontrar a un ministro
de cualquier congregación, de cualquier grupo religioso, Sí. a un ministro serio, a un ministro entregado, que sea consciente de todas estas situaciones, que no las viven todas las personas, pero que sin embargo están presentes en nuestra realidad, que no se cansen de buscar. Si requieren la ayuda, que vayan a uno, que vayan a otro, que vayan hasta que encuentren a una persona apropiada, a la persona apropiada, que les preste atención y que les brinde la ayuda. Sí. Muy Van bien. a encontrar muchas paredes, pero tarde o temprano van a encontrar una ventana y los van a ayudar. Así es. Por supuesto, Yanko, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esto que viviste y que fue muy ilustrativo para el programa, y por supuesto que deseamos seguir en contacto contigo próximamente. Muchas gracias. ¿Puedo mandar saludos a los amigos del chat? Por supuesto. Bueno, ayer fue un día muy divertido en el chat, a pesar de que estaba yo trabajando y que estaba con un ojo al gato y otro al garabato. Ujú. Quiero mandarle saludos a Alexa, la de los bovinos, a Veggie Blonde, que nunca me llevó mis cacahuates, Eso a es. Jackie sus guajolotes, Mira. a Sebastián Bradford, a Alexa Osiris, a quién más, ay, híjole, se me van los nombres. A Ajá. todos los del chat, por favor, sigan así. Nos la pasamos súper divertido en el chat y sobre todo compartiendo cosas interesantes. Claro que sí. Sí, es una comunidad muy bonita que se está haciendo gracias a todos nuestros amigos que están participando y desde luego apasionados por estos temas para que pues no te digan y que no te cuenten que esto es pura mentira, es la verdad y no estamos hablando de nada malo porque a veces esto se sataniza demasiado y hasta en las congregaciones te dicen, oye, no, es que tú puras cosas del demonio. No, para nada. Esto existe y como lo dijiste tú, Yanko, está inclusive en la Biblia y por eso no hay que hacernos de la vista gorda, sino hay que entender que está ahí y por lo tanto debemos defendernos, aprender a defendernos. Muchísimas gracias, Yanko. Al contrario, muchas gracias, Gina, Nacho, sigan adelante, de verdad, con Juan Ramón el programa llevaba una dinámica, otra Sí. dinámica. Sí. La otra persona, yo nunca escuché su programa, gracias a Dios, pero con ustedes de verdad, la dinámica que llevan ustedes, sobre todo la dinámica participativa, el que podamos comunicarnos por el chat, y o sea, toda la accesibilidad que hay, yo los felicito y les agradezco, y sigan así y por muchos años, que nos sigan abriendo este canal de comunicación. Ahora, pues muchas gracias por tus conceptos y aquí estaremos conectados, ¿no? Gracias, Yanko. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta buenas noches. Ya tenemos aquí en la línea a Mapat, que se encuentra en Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo estás, Mapat? Bien, aquí lista. Me parece perfecto, ya te queremos escuchar. ¿De qué se trata? Bueno, mi relato de ahorita se trata de las misiones que viví el tiempo que estuve sirviendo en la iglesia. Ok. Sí. A ver, Bueno. platícanos. ¿Sí? Sí, adelante, te escuchamos. El tiempo que estuve sirviendo en la iglesia con mi familia, con mis hijos, yo iba a las misiones en Semana Santa. Entonces acá, pues no sé si en toda la República se tenga la misma tradición, pero pues acá se empieza con Domingo de Ramos y se termina con Domingo de Resurrección. Y nosotros nos apuntamos, yo y mis hijos, para ir a vivir la experiencia de misionar, o sea, de ayudar a los demás y de poner en práctica y darles a conocer lo que nosotros habíamos aprendido en la iglesia. Y esta vez yo le dije a mi esposo que si él quería ir, que lo invitábamos a participar, pero pues dijo que no. Claro, soy católica, para que sepa. Y dijo que no. Entonces, pues yo nada más me fui yo, mis 3 hijos y familia mía que también iban. Y ya cuando llegamos nosotros al municipio de Cárdenas, a la iglesia donde nos íbamos a congregar todos, nos repartieron por diferentes comunidades. Y a mí me tocó trabajar con mi mamá y con mi niña más chiquita. Mis otros 2 hijos los repartieron en otro grupo. Y así nos despedimos el domingo que ya era en la noche, porque ya el lunes de la semana ya empezábamos a trabajar,
Y el trabajo consistía en que entre lunes, martes y miércoles nosotros visitábamos las casas de las comunidades y les decíamos que iban a haber temas relacionados con la Semana Santa, porque hay personas que a veces desconocemos todo lo que se vive en el tiempo de Cuaresma, y participar actividades. En la mañana se hacía con la gente adulta y en la tarde se hacía con los niños. Y si así llegamos, y nos tocó una comunidad algo lejos, porque acá en el municipio de Cárdenas, pues todo es ranchería, para donde quiera que uno ve, hay árboles, y todo es carretera, y las casitas están lejas unas de otras. Y llegamos hasta donde teníamos que llegar con la familia que nos iba a recibir, y nos presentamos, y ya dijimos, venimos de tal comunidad, por parte del tal padre, y todo para ponernos a trabajar. Ya nos esperaban, y ya ellos nos dijeron, no, pues también ya nosotros teníamos conocimiento, se van a hospedar en esta casa tantos días, y al día siguiente vendrá tal hermano para llevarle y darles a conocer las casas, y a dónde visitar, y dónde ir, y dónde no, porque pues respetamos mucho las creencias y todo lo que tenga que ver relacionado con lo que es iglesia, respetamos, porque si alguien no quiere, por decir algún hermano protestante o de otra congregación, pues respetamos. Y así pasó, me tocó en el grupo, le vuelvo a repetir, mi mamá, mi niña, yo y 4 jovencitos más. Por ende, las adultas éramos yo y mi mamá. Y llegó ya el lunes que nos levantamos temprano y que nos atendieron, ya estábamos listos, y llegó la hermana que nos iba a enseñar las casas, porque pues nosotros no conocíamos. Pero la persona que nos llevaba o nos iba guiando no nos dijo cómo estaba la situación allí, o cómo era la gente de la comunidad. No, que nos fuimos así, ahora sí que sin saber. Y empezamos a caminar y a caminar y a caminar, pero así, o sea, así literal, bastante tiempo, como unas 2 horas caminamos para llegar a la primera casa. Entonces, cuando nosotros llegamos a la primera casa, en ella vivía un par de viejecitos. Y como son haciendas o potreros, o no sé cómo les conozcan desde la gente que me escucha, pues sí, son extensiones de tierra demasiado grandes, y allá hay muchas matas de cacao. Entonces las matas de cacao se prestan para lo que es la sombra, casi no pegan los rayos del sol, y todo está tapizado de hojas, o sea, está así desierto. Y nosotros íbamos llegando, caminando por todo eso, cuando a lo lejos, el viejecito que estaba ahí, desde allá nos gritó desde su portal, de su corredor, nos dice, empezó a decir, ya les estábamos esperando, decía, sabíamos que iban a venir, dice, aquí estamos esperando. Y nosotros nos quedábamos viendo los jovencitos, y mi mamá y yo así pues extrañados. Y agarramos y llegamos hasta el umbral de la puerta, y empezamos a saludar, ya decimos que íbamos y que íbamos a realizar. Y dice el señor, pase por acá, y rodeamos la casa de él, nos dimos la vuelta, y allí estaba su esposa, una viejecita también, que será como de unos 85 años quizás. Y él empezó a platicar ya, sí, ¿de dónde vienen? Y que por aquí, que por allá. Y ya empezamos nosotros a decirle, empecé yo a hablar, y la viejita empezaba a decir, oigan, dice, ustedes no han venido, dice, cuando llega el Señor de noche, dice, en su caballo, dice, uno grandote. Y yo así le digo, y yo así viendo al Señor, y los jovencitos se quedaban viendo, pero para eso ya ellos llevaban instrucción de que cuando nosotros nos presentábamos y decíamos lo que teníamos que decir por parte de la iglesia, ellos tenían que estar en oración, porque no conocemos el terreno y no sabemos a la gente con la que nos enfrentamos. Y la señora así, pero mientras nosotros platicábamos con el viejito y la señora decía eso, se escuchaba un golpe fuerte adentro de la casa, pero así fuerte, no sé, como si agarraran una madera y la golpearan contra la pared. Los golpes eran así, y se escuchaba como una mecedora, resonaba, y golpes y golpes. En eso me saltó la curiosidad, y yo le dije al señor, digo, oigan, disculpe, le digo, esos golpes que se escuchan, ¿qué es? Y me dice, dice, esa es mi hija, dice, es que está enfermita, dice. A veces se me escapa, dice, por las noches o por las madrugadas, dice, entre los cacautales, dice, y a veces, dice, como está enferma la pobre, a veces camina, dice, al revés, dice, en 4 patas y todo eso. Y los niños y los muchachitos estos me quedaban viendo, pero pues yo les hice señas de que siguieran con el rosario en mano y siguieran orando.
Y le digo, sí, y la señora que nos iba guiando no nos decía nada, que ella estaba paradita esperando que nosotros termináramos. Entonces mi madre me volteó a ver, yo la volteé a ver a ella y nos hicimos una seña de que era momento de pegar retirada porque pues no sabíamos de qué se trataba. Y la verdad nos dio mucho miedo porque dijimos, ¿qué tal que se sale la muchacha que, para eso pensábamos que era una niña o algo así? No, era una muchacha ya de unos 26, 28 años. Y agarramos y diplomáticamente nos despedimos y le dejamos la invitación, que lo esperábamos en la iglesia hasta el día y a tal hora. Y nos fuimos. Y ya nos íbamos caminando, le preguntamos a la señora, digo, oiga, le digo, ¿y el señor que vive aquí eso? Sí, dice ella muy fresca, es mi tío. Y le digo, sí, le digo, es su tío. Le digo, ¿por qué no nos dijo? Le digo, que tienen un familiar enfermo, no sé, le digo, para orar por él, le digo, o para imponerle las manos. No, dice, lo que pasa es que mi prima, dice, se escapa de noche y luego pega de gritos y anda sola por los cacautales. Y agarramos y dijimos nosotros, no, pues sí, está duro aquí. Y así seguimos y empezamos a caminar y a caminar otra vez, otras 2 horas. Y llegamos a otra casa con la misma situación, me refiero al mismo panorama, lo mismo de desértica. Y esta estaba peor porque esta estaba rodeada, o sea, por lo menos la otra estaba a campo libre y las matas estaban separadas unas de otras. Sí. Pero esta no, esta la tenía rodeada en solo el camino para entrar a la casa y los caminos que rodeaban la casa. Dimos buenos días, hicimos la misma opción, nos presentamos, salió una señora, ella, bien llenita, ahora sí que de cuerpo agradecido, y ya le dijimos igual a lo que íbamos y nuestra misión. Y en eso salen como 3 nietecitos decimos porque ella nos dijo que eran sus nietos. Y le dijimos, no, le digo, pues mire, venimos de parte de la iglesia, a hacer la actividad tales días. Y nos dice ella, no señora, dice, aquí no, aquí estos chamacos están malditos, dice, empezó a decirnos así. Entonces nosotros agarramos y lo mismo, ya los chamacos sabían que tenían que hacer oración. Y le empezamos a decir, no señora, mire, le digo, son sus hijos. Dice, no, dice, son mis nietos. Lo que pasa es que sus mamás trabajan, dice, y me los dejaron aquí. Vaya, le digo, pues mire, le digo, nosotros tenemos cierta actividad en las tardes para los niños, le digo, si gusta usted llevarlos, ir con ellos, puede usted ir también, o no sé, le digo, o si gusta podemos venir por ellos. Y dice ya, no señora, dice, si esta chamaca, dice, son unos demonios, dice, al menos es la niña que tengo, dice, la más grande, había una niña muy delgadita en ella, así flaquita, y no hablaba casi nada, y su cara era así como muy languidecida. Incluso mi niña me habló en ese tiempo, estaba más chiquita Jessie, y me dice, mami, es que la niña de ahí, pero entre ella y yo, me da miedo, dice, parece la muerte. Y yo le dije a la niña, no tengas miedo, hijita, le digo, ponte tu rosario, le digo, y ponte en oración. Y seguimos platicando con la señora y te dice, no, dice, es que estos nietos que tengo aquí, dice, viera usted, dice, la más grande, dice, todo el tiempo, dice, desobediente, y todo el tiempo me está diciendo, maldita, 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 pero así, y se puso así como agresiva. Y la niña nos quedó viendo y se metió dentro de la casa con nosotros 2 hermanitos. Y entonces nos dice la señora, le voy a decir, señora, yo no saco a estos chamacos, dice, porque ya estoy harta, dice. Ya estoy harta, dice, de que aquel venga en las noches nada más a estar atormentando. A ellos ya les tengo dicho, dice, que se encierren, dice, y que aunque escuchen, dice, no tienen por qué salir. Y le decimos, y yo le dije, ¿y quién viene? No, dice, ellos saben, dice, ya saben, dice, yo ya estoy harta, ya no sé qué hacer, dice, cómo hacer, dice, para que me deje de estar molestando. Tú le preguntaste a la señora, ¿quién viene en las noches? ¿Quién viene? Ya los niños ya saben. ¿Te dijo quién iba en las noches? No lo dijo. Y rápidamente ella trataba de evadirnos las preguntas. Obvio, nosotros platicamos mucho más con ella porque pues la visita siempre es como de 1 a media hora, pues para tratar de que ellos entiendan, ¿no? Porque vuelvo a repetir, hay mucha gente a veces que está apartada tanto de la civilización y de muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces también la palabra de Dios hay que llevarla a los lados donde no se puede llevar o donde la gente no va. Entonces, claro. Hay que hacérsela llegar. Oye, Mapat, se está perdiendo tu llamada, como que cada vez te escucho menos. A ver si puedes hablar un poquito más fuerte, o no sé si te estás moviendo. Como que te moviste el teléfono. A ver, ahí. Ahí, sí. Perfecto, sí, adelante, por favor. Ok.
Pues sí, entonces les comentaba, y pues nosotros les decíamos a ella las explicaciones y ella no se evadía el tema. Entonces cuando nosotros ya, o sea, ¿cómo les explico? Pues como ya son varios años de servicio de iglesia y todo eso, Sí. y para ir a esas misiones tampoco es que yo me apunto y yo voy, no, también es una preparación de ayunos, oración, de muchas cosas, ¿no? Claro. Porque por este tipo de situación te llega a pasar algo y cómo respondes tú, cómo resuelves el problema, ¿no? Así es. Entonces, agarramos y ya sabíamos. Entonces, lo bueno que a mí esa vez me tocó trabajar con mi mamá y pues nos entendíamos a base de señas. Lo que igual entendimos que era momento de pegar la retirada. Eso y ya le dejamos igual la invitación y todo eso, y en el trayecto del camino platicamos mi mamá y yo, y me dice, ¿te diste cuenta de la señora? Sí, le digo, de muchas cosas, me digo. Y le digo, ¿tú qué piensas? Y dice ella, pues dice, para mí que o es el malo, dice, o son duendes que llegan por los niños. Y le digo, para mí, y le digo igual, y dice mi mamá, para mí que esta señora pactó, y como ya le están pidiendo algo de parte, ahora sí que totalmente de parte de sangre de los nietos, ya se arrepintió. Por eso aquella cosa viene y los molesta de noche y los tortura. Porque la tortura no es para tanto para ella, sino como para los niños. Y créame, el panorama es así, la casita, o sea, haz de cuenta como cabañitas o cabañas, esa película que pasaron en algún tiempo, así, que está en lugares desérticos, que lo único que encuentras son árboles, y vuelvo a repetir, las matas de cacao acá no son muy altas, casi todas están sembradas una cerca de la otra, el caso que hace una sombra inmensa, y ese fresco, ese frío, esa sombra, se presta para todo eso, y apartado de la gente, pues mucho más, y empezamos a caminar, y le dijimos a la guía, le digo, falta mucho, le digo, para otra casa, le digo, por lo menos hoy lunes visitaremos 3, le digo, y ya mañana continuamos con otras. Oye, para Mapat, esto llegamos a, ¿sí? Dice aquí Roberto que a lo mejor los niños eran demonios. ¿Será? Pues al menos que se les encarnara, porque los niños estaban ahí y los vimos. De hecho, 2 de ellos estuvieron interactuando con nosotros, pero la mayor, a la que mi hija le tuvo miedo y la que ella decía que veías que su cara se le hacía como de muerte, esa niña no quiso, esa niña nada más salió, nos vio y se volvió a meter. Ella no participó, los otros niños sí. Incluso para esa visita igual llevábamos dulces y cosas así, y pues le dejamos, los otros 2 niños sí corrieron, pero la niña más grande, ella no. Oye, a lo mejor la señora era bruja, ¿no? También, por eso le digo, pudo haber pactado sus nietos, y cuando ya le pidieron el sacrificio o la prenda que tenía que dar, pues me imagino se arrepintió. Y claro que por eso el maligno o la figura, la persona que llegaba de noche, pues la atormentaba exigiendo el pago, me imagino, porque pues es lo que yo deduzco de esa experiencia que vivimos, es lo que yo deduzco, que esta señora pactó alguno de sus nietos, sino que los 3, y por eso exigían el reclamo, o al menos le permitía quizás que entrara a esa casa, porque ya una vez que se apagan las luces ahí, de eso queda en oscuro, si hay luces ahí no hay, usan velas, o sea, yo a veces digo, estar en el confort de tu casa y no salir, pues uno no se da cuenta, pero cuando ya tú sales a otro tipo de cosas, de actividades, tú te vas dando cuenta tanto de las necesidades como las carencias, como la realidad que viven otras personas diferente a la ciudad, ¿no? Y así vivían. Vuelvo a continuar. Le preguntamos a la guía si faltaba mucho para la otra casa y nos dijo que no, que más o menos como medio kilómetro. Y seguimos, pues yo dije, pues ya con esto terminamos y quedamos así, ya llevábamos hambre, para eso ya era la 1:00 y a las 4 teníamos la actividad en la iglesia con los niños. Y sí, caminamos y llegamos hasta la otra casa y nos dijo la guía, nada más que a ver si nos reciben, porque el señor de ahí tiene una esposa con 3 hijas que ya son muchachas, pero nunca han salido de ahí. Y nosotros, ¿pero por qué? ¿O qué? Le digo, no le gusta, ¿o cómo es? No, dice, la verdad es que el señor es muy celoso, dice, y pues no quiere que sus hijas salgan, dice, de hecho él trae todo y las deja con llave, dice, y cuando sale a trabajar, y le dijimos, ¿y no sale a trabajar? Y digo, no sé, dice, sí, dice, pero cuando se va las deja con llave. Y la señora, no, dice, pues son de esas mujeres que están muy sometidas, dice, pues la verdad casi la conocemos muy poco. En el trayecto del camino y la plática llegamos a la casa, tocamos y la misma operación.
Salió el señor, muy amable él, nos puso una silla en el corredor, apenas si vimos una de las tres muchachas, la vimos una, y la agarró, pero con la misma dejó la silla y se volvió a meter, y ya le empezamos a decir a qué llegábamos y qué queríamos, y él nos respondió la verdad, así, de palabra a palabra de la Biblia que le decíamos, palabra que él respondía, o sea, tenía conocimiento de lo que estábamos hablando. Y para terminar nos dijo él, dice, ¿sabe qué? Dice, pues está muy bueno, dice, pero no, quién sabe, dice, lo dudamos, dice, que vayamos, dice, porque yo casi no salgo, dice, y mis hijos no salen si no salgo. Digo, bueno, les digo, como quiera que sea, les digo, nosotros le dejamos la invitación, les esperamos mañana, le digo, si gusta también ir en la tarde, no importa, le digo, ese niño, le digo, pero si no pueden ir en la mañana, le digo, en la tarde les esperaremos, de 4 a 7, aquí en el... ¿Qué pasa, Mapat? Otra vez no te oímos. Ah, ¿ahí? Ahí, sí. Nosotros le dejamos la invitación, le vuelvo a repetir, y él nos dijo que era imposible porque él no salía. Entonces le dijimos, bueno, le digo, cuando usted guste, le digo, ya sea en la mañana o en la tarde, le digo, que usted quiera, y vamos a estar de 4 a 7, le digo, en el hospital. Nos despedimos y nos fuimos. Y caminando le preguntamos a la guía, le digo, oigan, le digo, pero ¿por qué no sale? Pues quién sabe, dice, lo más raro, dice, que las muchachas no tienen novio, dice, y ya 2 de ellas tuvieron bebés. Y nosotros, caray. Qué bárbaro, ya sé por dónde va esto. Sí. Y así, pero éramos discretas mi mamá y yo de no comentar delante de la guía, pues porque la guía vive ahí en la comunidad, ¿no? Sí, claro. Y nosotras calladas, le digo, pues quién sabe, le digo, a lo mejor quizás las cortejan en la tarde. No, dice, esas niñas de su casa, no, es más, dice, ni a la escuela nunca fueron, siempre han estado encerradas bajo llave y el papá es el que sale y les trae las cosas. Y agarramos y llegamos ya al lugar donde nos íbamos a descansar un rato y a comer y a beber y para arreglarnos en la tarde, y nos fuimos, hicimos la actividad en la tarde y ya en la nochecita pasaron por nosotros para congregarnos de nuevo en la iglesia central y juntarnos todos los grupos y comentar la primera experiencia que habíamos tenido. Sí. Vaya mi sorpresa que ya nos reunimos y me puse a platicar en el grupo donde estaba mi hermana con parte de sus hijos, mis hijos en otro grupo, nos reunimos y ya empezamos a decir, no, pues ¿cómo te fue? No, pues así, y tú acá y acá y allá, y las comunidades están así y la gente le falta esto. Cuando empezamos a platicar todo, nos damos con la sorpresa de que la realidad era esta, la gente de esa comunidad o cree mucho en brujería, o practica mucho en pactos, o hace muchos ritos satánicos, porque casi todos los que vivimos la experiencia en diferentes comunidades... Otra vez, ahí, Mapat. Es que de repente como que te mueves o te acomodas el teléfono, no sé, y se pierde. Ajá, adelante, ahí. Entonces Bueno, toda la comunidad practicaba algo raro. Practicaba algo raro. Mi hermana nos contó, dice, no, pues a mí también se me hizo raro, dice, porque donde yo visité, estaba platicando con el señor y en donde yo estaba platicando, dice, había una casita, dice, que me llamó la atención porque tenía puestos 3 candados grandes. Y yo vi, dice, cuando la muchachita pasó primero con un plato, dice, y lo metió por una rendija, dice, luego se vino, después volvió con un vaso y ahí. Y entonces a mí se me hizo raro y ella dice que preguntó igual y también había un muchacho ahí que decía al señor que se le enloquecía, que se le endemoniaba y que por eso lo tenían bajo llave. Y así empezamos cada uno a contar nuestros relatos y pues obvio nos aconsejamos y ya nos dijeron nuestros guías espirituales, no, pues aquí no queda más que redoblar oración, ayunar y ponerse ahora sí que abusados, y llevábamos aceite ungido y todo eso, y dice, procuren no profundizar mucho, no preguntar tanto, porque pues van más que nada la experiencia de la Pascua eran jóvenes, nosotros teníamos que enseñarle a los jóvenes, y pues como son chavitos y experimentados y todo eso, pues ustedes saben que los jovencitos pues como que les atrae todo eso en el son de jugar, sí. No lo ven con seriedad. Sí, así es. Y así pasó, y hicimos toda la vivencia de la Pascua, Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, llegó el domingo de resurrección, nos despedimos de la comunidad, la gente que asistió y todo, pero ahí no termina la cosa, agarramos cada quien ya nuestro camino, ya veníamos en caravana por toda carretera, pues de Cárdenas a Villahermosa, sí. Ya para cada uno ir a su casa, y cuando yo llegué a mi casa y estaba mi esposo aquí, ya llegamos de noche y me dice, Pati, dice, ya le estaba despierto y estaba espantado. Para eso llegamos quizá como a las 2 de la mañana o
llegó Mapat a casa, su marido lo estaba esperando muy preocupado, pero ¿por qué razón estaba tan preocupado, Mapat? Él estaba preocupado porque dice que una noche antes de que llegáramos, él creía que llegábamos sábado, nosotros llegamos domingo, y cuando lo encontramos tenía todas las luces prendidas, porque dice que había ido a casa de sus padres a visitarlos. De hecho, yo le dije, aprovecha para estar con tu familia toda esta semana. Sí. Y dice que vino y como a las 9 de la noche se fue a acostar y se puso a ver televisión, y de ahí se aburrió de la tele y la apagó. Quizás como a los 10-15 minutos de que la apagó, escuchó él que abrieron la puerta del cuarto y vio que yo entré al cuarto y que me quedé parada ahí, y él me decía, Pati, ¿ya viniste? Sí. Y que yo no contestaba, y me dice, Pati, ¿ya viniste, hija? Y yo no decía nada, ¿no? Y agarró, y la persona que él vio que creía que era yo, se salió del cuarto, y como él vio que no respondí, se fue detrás de mí, salió del cuarto y se dirigió hacia la cocina, y en la cocina abrió la puerta y se fue. Cuando él abre la puerta y prende las luces y ve que no era nadie, dice que lo invadió el miedo y se metió al cuarto, cerró todo, prendió las luces, prendió la tele, y así se quedó porque le dio un miedo. Y él creyó, dice, es que yo te vi que eras tú que habías llegado, dice. Y le digo, no, pues estás viendo que vamos llegando ahorita con maleta y todo, ¿cómo voy a llegar una noche antes e irme de nuevo? Le digo, claro que no. Le digo, estás loco. Le digo, lo que pasa es que no te pones en oración. Le digo, y quizás lo soñaste. No, Pati, dice, yo hasta me levanté, dice, y me fui detrás de ti siguiéndote, si yo veía que tú no me contestabas. Y ya pues cuando llegamos, pues ya le dije, ay, José, le digo, pues no sé qué pasaría contigo, le digo, qué fue lo que pasó, le digo, pero pues tú tienes la culpa, le digo, porque tú también, le digo, en vez de agarrar los días santos para reflexionar y ver las cosas, y de hecho te invitamos a ir a la misión y no quisiste, le digo, pues no sé qué te habrá pasado. Y así pasó, y créanme que todas esas experiencias yo las he vivido a través de las misiones, y no nada más ahí. Tengo relatos en otros municipios como Tacotalpa, tengo relatos así en apartados donde hay montaña, sí, y donde me ha tocado ver, escuchar y oír, ahora sí que vivir cada experiencia de esas que te enchinan así el cuerpo muy feo, y que te quedas tú pensando y dices, hombre, pues por más civilización, ajá, por más que el mundo avance, muchas veces te quedas estancado y todo eso. ¿Tu teléfono, Mapat? Ajá. Es que otra vez se bajó tu teléfono. A ver, ahí. Ajá, ok. Ajá. Sí, les comentaba que le digo que a pesar de tanta civilización y de que el mundo va avanzando, pues mucha gente se queda en lo antiguo, haciendo cosas que, sí, pues que ya no se deberían de hacer, pero pues que las realizan todavía por ignorancia o porque esa es su costumbre y sus creencias. Y la verdad nosotros nos venimos ahora sí que contando cada cosa que vimos y vivimos ahí en las comunidades, y pues sí da miedo, porque una cosa es contarlo y otra vivirlo, y les vuelvo a repetir, en esas rancherías se presta todo eso. Así es. O sea, aparentemente los altares de esas casitas aparentemente tienen santos y cosas así, pero detrás de los santos y todo eso en realidad tienen las cosas que ellos adoran. Papá, pues sí, tienes mucha razón, y nos encanta la idea que nos hayas platicado todo lo que aquí expusiste, porque de esta manera pues también nos vamos enterando de esto que sucede en algunos lugares todavía de la República Mexicana. Y esperemos que más adelante nos platiques otras anécdotas, Mapat. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí, gracias al programa, gracias a ustedes. Hasta que estés luego, muy bien, buenas Mapat. noches. El fantasma errante.